sabe cómo entender, Valentina. Hemos hablado muchísimo de Venezuela en los últimos días por cuenta de esos buques y submarinos que el gobierno de Donald Trump pues ha trasladado ahí a las costas venezolanas. Hemos hablado mucho de eso. Ya en minutos vamos a hablar del tema y vamos a contarles qué es lo último que se ha sabido desde Estados Unidos, qué es lo último que se sabe desde Caracas. Pero yo le traigo una cifra que yo creo que es muy importante que no olvidemos. La ONG Foro Penal reporta que al 26 de agosto de 2025 hay 816 presos políticos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. De estos 816 que yo le leo, 720 son hombres, 96 son mujeres. Hay 802 adultos y 4 adolescentes, divididos entre 646 civiles y 170 militares. En esta lista que yo le leo, 89 están identificados como personas que tienen otra nacionalidad o son incluso extranjeras. Y lo más grave, además de la detención, que en la mayoría de los casos es injusta, es también las condiciones en las que están. Nunca avanzan los procesos judiciales, están incomunicados ya sea con sus familias, con sus abogados. No hay, incluso cuando es necesario acceder a medicinas, a tratamientos médicos, no se los permiten, y eso termina aumentando como tal la incertidumbre de las familias, de las personas que suelen trabajar con estos presos políticos, y también el temor de quienes están buscando un mejor país en Venezuela. Y nombres, porque ahí le estoy dando una cifra. ¿Sí? 816 presos políticos en Venezuela, reporta la ONG Foro Penal, que lleva este seguimiento casi que mes a mes, sí. Y lo reporta el 26 de agosto, lo reporta ayer. Hoy, Valentina, es 27 de agosto. El 27 de agosto de 2024, Perkins Rocha, un nombre que a usted le debe sonar, sí. Quien es abogado, ha sido también el asesor jurídico de la Plataforma Unitaria, el asesor jurídico de María Corina Machado y amigo personal de María Corina Machado, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Hoy es 27 de agosto, es decir, hoy hace exactamente un año. Su detención ocurrió a casi un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Lo ejecutaron agentes acampuchados del SEBIN sin una orden judicial clara, y desde ese momento, es decir, hace 365 días, permanece detenido en el helicoide en Caracas. Hoy se cumple un año. Y justamente su esposa María Constanza Cipriani, junto a sus hijos, publicaron un video en redes sociales recordando que su detención se realizó de forma violenta en Caracas y que no han podido tener a lo largo de estos 365 días ni comunicación, ni Perkins Rocha ha podido recibir visitas familiares, de abogados y ni siquiera de médicos. Hoy se cumple Publicaron hoy en redes sociales María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, y sus familiares, justamente recordando que se cumple un año del secuestro del abogado y asesor jurídico de María Corina Machado en Venezuela. Justamente la líder opositora también publicó un video enviando un mensaje de apoyo, recordando que Perkins Rocha estuvo junto a ella el día que se inscribió en las primarias de la oposición y que justamente fue él quien fue el representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral en esa noche del 28 de julio, donde pues el régimen de Nicolás Maduro se robó las elecciones. Y sobre todo donde continúan... Sí, vamos a escuchar precisamente el video. Muchísimos venezolanos ya lo conocían entonces porque ha tenido una trayectoria profesional increíble. Como jurista, fue magistrado, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Pero también porque en los últimos años Perkins se había dedicado en cuerpo y alma a la defensa de la democracia y la libertad. Estuvo ahí al lado mío el día que me inscribí en las primarias, representándome. Y fue también el representante del Comando con Venezuela frente al Consejo Nacional Electoral el 28 de julio, con todas las consecuencias que él sabía que eso podía traer. Él no solamente es un gran profesional y ciudadano, un padre de familia ejemplar, amoroso esposo, gran amigo, compañero de lucha. Hoy a María Constanza, Marcos, Santiago, Mariano, a toda su familia, a todos sus compañeros les digo, yo sé que Perkins, así como estamos orgullosos de él, está orgulloso de su familia y se ha crecido en esta adversidad. Él es un testimonio de nuestros héroes que frente a la persecución se crecen y demuestran lo que están dispuestos a hacer para la construcción de esta Venezuela que ya se acerca. A él y a cada uno de nuestros héroes presos les digo, pronto nos abrazaremos en libertad.
Y a esta hora, 8 de la noche, 35 minutos, nos acompaña en Recap Blue justamente María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha. Gracias por acompañarnos hoy, 27 de agosto de 2025, que se cumple justamente un año del secuestro de su esposo. María Constanza, bienvenida. Estar allí prestando sus micrófonos para visibilizar la tragedia venezolana. María Constanza, la escuchábamos en el video. Yo sé que es difícil, yo sé que el régimen pues bloquea todos los canales posibles de comunicación, pero ha pasado un año, han pasado 365 días. ¿Qué es la última información que ustedes tienen de Perkins? ¿Dónde está? ¿Cuál es su estado de salud? Bueno, está en el helicoide. Al menos allá dejó yo los alimentos y la ropa limpia y los medicamentos. ¿Qué sabemos directamente de él? Los canales oficiales nunca nos han dicho nada, más allá del día 28 de agosto, cuando nos dijeron el helicoide y se le imputaron 5 cargos. Esa es la única información que daba a nosotros el régimen, gobierno de Venezuela. En fuera, más nada. Sabemos por algunos familiares que sí tienen derecho a la visita, que ingresan en el helicoide y que eventualmente pueden verlo de lejos. Y nos dicen, está más delgado, se ve bien. En alguna oportunidad, algunos le permiten acercarse para intercambiar algunas palabras con él. Creo que últimamente ni eso. Por esos mismos caminos me enteré que lo habían movido de celda a una celda donde están con muchísimas más personas. Pero no sé más nada. La vida de Perkins dentro del SEBIN es para mí como la caja negra de un avión. No sé nada de ella. Sí, María Constanza, lo que usted nos cuenta es casi que depender de la suerte de tener algún tipo de información de lo que alguno de sus compañeros pueda contar y otros familiares. ¿Cómo es el día a día de ustedes? Sabemos que es poca la información que se tiene precisamente allí dentro de la cárcel, dentro del helicoide, pero ¿cómo es la vida de ustedes y más en esos días que son los que pueden dejarle, por ejemplo, en la entrada la ropa, recoger la ropa sucia, pero cómo es el día de ustedes como familia en estos 365 días precisamente de tanta incertidumbre? Bueno, en estos 365 días tenemos, como siempre digo, la vida en pausa. En pausa los abrazos, en pausa los proyectos, en pausa la vida, porque nos hemos dedicado, yo desde aquí y mis hijos desde fuera, a levantar la voz por la libertad de Perkins y asumir la bandera de lucha, que era en este momento su inmensa motivación. Yo creo que las condiciones en el helicoide han empeorado, sin lugar a nosotras hasta hace 2 meses, y digo nosotros porque me refiero siempre a las otras personas que están allí a las puertas del helicoide con las que coincido hoy. Teníamos 3 días para llevar alimentos, ropas y medicinas. Eso hace 2 meses lo redujeron a un solo día, donde en el caso de Perkins, que no cocina, yo debo llevar todo cocido. Entonces, pues bueno, se ha endurecido el método para dejar lo necesario para que él esté por lo menos cubierto en cuanto a medicamentos y a medicina, porque yo lo llevo. Claro, quiero preguntarle, oíamos en el video que Perkins tiene una condición médica especial. Tiene una válvula en el cerebro. ¿Qué cuidados médicos requiere esto? Digamos, en un episodio normal, cuando estaba fuera del helicoide, ¿cada cuánto tenía que recibir controles médicos? ¿Esto cómo se maneja? Es que esto se maneja con una vida saludable, evitando golpes en el estómago, porque tiene un catéter que le llega al estómago, evitando golpes en cuello y cabeza, evitando quizá una subida de tensión. Es una cosa muy aleatoria, porque la hidrocefalia, nos enteramos que él tenía un quiste en el cerebro cuando se presentó la hidrocefalia. Pero es una válvula que ha dado muchas explicaciones en los 2 primeros años en que padeció la hidrocefalia. En algún momento el catéter le perforó un intestino, una cosa increíble. El catéter se contaminó y le dio meningitis. No sabemos si por el catéter o por otra razón tuvo tuberculosis cerebral. Entonces Perkins ha tenido una serie de enfermedades muy graves que requieren que las personas que están con él
puedan dar una alerta temprana si algo llegara a comenzar a funcionar mal. Sí, María Constanza, pero ustedes en medio de estas entregas les permiten también entregar medicamentos que puedan tratar en la medida de lo posible esta situación médica, porque usted lo dice, se necesita una vida completamente normal, alimentación, estar fuera de ese lugar para que su salud esté bien, pero bajo estas condiciones ¿es posible entregarle medicamentos? ¿O qué saben ustedes de los elementos que dejan en la entrada de la cárcel? Yo quiero creer que se los entregan todos. En verdad, a mí nunca me han rechazado nada de allí. A mí mis alertas y mis angustias son cuando me comienzan a pedir cosas que Perkins usualmente no consumía, como por ejemplo medicamentos para la próstata, que nunca había requerido, o fármacos para ansiedad y para dormir. Tampoco Perkins nunca había requerido eso. Perkins no toma cosas para pastillas para el dolor de cabeza. Últimamente me ha estado pidiendo pastillas para el dolor de cabeza. Entonces, claro, cuando dentro de las peticiones vienen incorporados fármacos, porque todo lo que consume es vitamina, por supuesto que yo me angustió mucho. Me angustió mucho porque solo los que convivimos con él sabemos cuáles pudieran ser esas alertas que nos dijeran hay que salir corriendo a revisar cómo está la válvula. Y María Constanza, cuando usted dice Perkins me pide, pues realmente no es que usted pueda hablar con Perkins, sino que asumo a alguien del helicoide la llama, le escribe, o eso cómo funciona. No, nada de eso, eso nunca ha sucedido. A veces Perkins hace un papelito y le toman una foto y me leen ese papelito. Y entonces ahí me dice, necesito esto, necesito lo otro. Otras veces me lo enseñan y lo devuelvo. Otras veces me lo dicen de boca, otras veces me dicen llévese ese papelito. O sea, es una cosa absolutamente aleatoria que depende de quién esté dirigiendo el helicoide para el momento en que me toque hacer eso. Por supuesto que vivo con él, sé qué es lo que consume de vitaminas y cada 20 días hago como un kit de primeros auxilios, como yo llamo, y lo llevo. Yo llevo un control muy estricto de las cosas que llevo al helicoide, alimentos y medicamentos, porque es la única manera de darme a mí misma una cierta tranquilidad de que eso, si se presentase una emergencia, pudieran medio soltarla con lo que toma o evitar que se presente emergencia. Tener allá los medicamentos. Hemos pedido muchas veces a la Cruz Roja Internacional que lo visite, y se le ha impedido a la Cruz Roja Internacional. Claro, y justamente quiero preguntarle, porque casi que el modus operandi, ya esto se volvió una costumbre, cuando alguien es detenido por estas fuerzas de seguridad del régimen y nosotros como medio de comunicación lo informamos, los familiares, las personas cercanas reportan la desaparición, que fue abordado por encapuchados. La gran mayoría dicen seguramente debe estar en el helicoide, y el drama para las familias empieza en un momento a ser ¿dónde está? ¿Cuál es el paradero? Hay unos que de pronto rápidamente, ya sea el hoy ministro del Interior Diosdado Cabello o el fiscal general, dicen sí, fue detenido, pero hay unos que pueden pasar meses y no se sabe por qué delitos, qué cargos se les está imputando, y pues imagínese todo esto, además pues de no tener un debido proceso, de no tener derecho a la defensa y demás. En teoría, a Perkins, ¿qué cargos se le imputan y por qué está detenido en el helicoide? Bueno, en teoría no, en la realidad. Se le imputaron 5 cargos. Sí. Instigación al odio, asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria. De hecho, la causa de Perkins va avanzando sola porque nunca nos permitieron nombrar defensa privada. Él tiene una defensora pública que cuando yo fui en alguna oportunidad a los 4 meses y medio, 5, le dije, mire, yo todavía no tengo visita. Yo no he visto a mi esposo. Y me dijo, ¿usted no lo ha visto? Y le dije, y usted no lo sabe. Usted es la defensora que pusieron para defenderlo. Usted no sabía que mi esposo no tenía visita. Y me dijo, no. Bueno, así vamos. Así vamos. Ya es decir, que pasado a juicio y nosotros no hemos visto ni la carátula del expediente, la verdad. Es decir, o sea, también la misma información que ustedes reciben a cuentagotas de cómo está su esposo allí en la cárcel es la misma información que reciben del proceso judicial. Tampoco hay ni siquiera claridad en este caso de cuáles son los avances que se están dando de ese juicio, de ese proceso, y que aumenta sin duda la incertidumbre para ustedes.
Por supuesto, porque si no podemos tener acceso al expediente, no sabemos cómo va eso. Entonces, en alguna oportunidad dijimos, bueno, pero ¿cómo se le nombra a un defensor público y nosotros? Es que ustedes no estaban aquí cuando se hizo la audiencia. Sí, pero es que la audiencia la hiciste a medianoche en el helicoide, sin yo saberlo. ¿Cómo se suponía que yo iba a estar aquí a medianoche en el helicoide si ni siquiera sabía si mi esposo estaba en el helicoide? Y después intentamos muchísimas veces nombrar la defensa privada y ha sido imposible. Te pelotean de la defensoría, del tribunal para la defensoría pública, de la defensoría pública que vayas a hablar en el helicoide dice que no es con ellos, que es con el tribunal dice que no es con ellos. Y entonces, bueno, esa causa avanza o no, no lo sabemos, sin que nosotros, como le digo, podamos tener ni siquiera a la vista la carátula, porque no tenemos cualidad de interesado, no somos parte interesada en el criterio del juez. Sí, María Constanza, nosotros esta noche del 27 de agosto hablamos cuando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha ordenado desplegar buques, un submarino en las costas de Venezuela. Y pues bueno, ¿ustedes cómo toman esta decisión que dicen desde el gobierno de Donald Trump y de la Casa Blanca que es para atacar directamente a los carteles de narcotráfico? ¿De pronto ustedes creen que esta decisión de tener estos buques allí puede tener algún efecto en las detenciones arbitrarias, en estas detenciones políticas como la de Perkins Rocha, como la de Freddy Superlano? Y bueno, como leíamos, 816 personas que todavía están hoy en las cárceles de Venezuela detenidos por razones netamente políticas. Bueno, yo no me atrevo a aventurar una opinión sobre eso. Yo simplemente le voy a decir lo que yo considero como abogado. Cualquier país que sienta amenazada la integridad de su país, de su nación, de su gente por el narcotráfico, tiene todo el derecho del mundo en aguas internacionales poner los buques que sea para parar el narcotráfico. Si eso influye o no influye en el ánimo de los de aquí, yo simplemente concluyo que algunos dormirán tranquilamente y otros no. Entonces, influye. Habría que preguntárselo a los que no están durmiendo. Yo creo que son acciones legítimas del gobierno de los Estados Unidos. No veo, pero ni de lejos, que sea la intención de invadir a Venezuela. Eso no está planteado. Es una operación simplemente de control de narcotráfico. Si alguien aquí adentro se siente amenazado por ese derecho legítimo que tiene un país de tratar de proteger su país del narcotráfico, es otra historia. Sí. Entonces allí habría que ver qué piensa, pero en principio es eso, es válido, legítimo. No se está hablando de que se va a invadir Venezuela, así que los que no puedan dormir, los que eso los mortifique, deben tener sobradas razones para sentirse amenazados. Yo creo que esa mayoría de los venezolanos no nos sentimos amenazados por una acción legítima de un país que simplemente está tratando de controlar el narcotráfico. Controlar el narcotráfico y que también ha pedido en varias ocasiones precisamente garantizar los derechos judiciales de todas las personas que hacen oposición en Venezuela. Estados Unidos, ¿ustedes han tocado la puerta allí para pedir precisamente apoyo en estas situaciones o qué otros países de pronto han encontrado ustedes apoyo? Porque hemos visto que luego de las elecciones robadas por Nicolás Maduro, varios países pues levantaron la mano y no reconocieron la presidencia de Maduro, pero más allá de eso, ¿qué ha pasado en medio de esta ayuda internacional que es necesaria para el caso de los presos políticos en Venezuela? Bueno, yo he tocado las puertas de los organismos internacionales a los que puedo tener acceso, a la ONU, la OEA, Human Rights Watch, CASLA. He conversado con muchos embajadores, he conversado con muchos cónsules aquí y bueno, pero yo también estoy muy clara en que es sumamente complicado, porque aquí siempre se alega la autodeterminación de los pueblos y esa autodeterminación en este caso impide la eficacia de las medidas que pudieran adoptar organismos como la ONU, que ha condenado duramente lo que aquí sucede y que ha pedido en reiteradas oportunidades no solamente la libertad de Perkins Rocha, sino la libertad de todos los presos políticos y de conciencia. Igual actitud tuvo la OEA en la presidencia del señor Luis Almagro. Yo creo que los organismos internacionales hacen su tarea con las limitaciones que implica el tema de la determinación propia de cada país.
María Constanza, me queda tal vez una última pregunta antes de despedirla y agradeciéndole muchísimo que usted sacara estos minutos para hablar con Blue Radio aquí en Colombia, y es preguntarle por María Conira Machado, quien lo oíamos en el video que ella publica hoy, pues es una amiga de hace muchos años de su esposo, pero también por supuesto de ustedes como familia, y quien desde el 28 de julio también está en la clandestinidad. La vimos, salió el 28 de agosto, el 9 de enero estuvo allí en Caracas cuando fue detenida y abordada por fuerzas de seguridad del régimen y luego fue liberada unos minutos después. ¿Usted ha podido hablar con ella en estas últimas semanas? Porque realmente María Corina pues no está detenida, pero sí está en la clandestinidad desde hace más de un año. Nos comunicamos cuando hace. Bueno, pues María Constanza, muchas gracias por acompañarnos. Yo trato, señora. Yo de no ser una carga más. Ay, no. Nos comunicamos cuando hace falta. Pues María Constanza, de verdad le agradezco infinitamente que haya sacado estos minutos y deseo de todo corazón que, como usted nos decía, ese abrazo que está en pausa desde hace un año, pues prontamente se pueda reanudar, se pueda reactivar, y que no solamente Perkins, sino Freddy Superlano, Rafael Tudares y los más de 800 presos políticos que hoy están en cárceles de Venezuela, pues puedan pronto ver y reencontrarse con sus familiares. Gracias a ustedes, Lucas y Valentina.